APBA cumple 50 años y los psicólogos de ayer, hoy y mañana queremos homenajearla. Nos remontamos a 1957 cuando se creó la carrera de psicología, en la misma sede en que se encuentra actualmente. Bueno, los primeros estudiantes de la carrera, que después fuimos los primeros graduados, quiero decir, ya estábamos pensando en cómo hacer para tener una institución que haga la defensa académica y gremial de la profesión de psicólogos. Por lo que teníamos muy claro es que teníamos que ser psicólogos profesionales, producto de una carrera mayor. En 1962, el presidente Frondizi fue derrocado. Guido, el nuevo presidente de facto, anuló las elecciones y clausuró el Congreso. En este contexto se creó la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en el mes de noviembre. Cuando fue la asamblea de fundación de la asociación, eso ya fue, en noviembre de 1962, había 24 graduados presentes, lo cual ya era todo un logro, y algunos estudiantes que se iban a recibir pronto. Un grupo de graduados conformó la primera comisión directiva, que tenía como presidente a Isabel Calvo. Las primeras reuniones tuvieron lugar en una oficina dentro del edificio llamado el Palacio de los Patos, la primera sede. En el mismo año se publicó la primera Gaceta Psicológica. Uno de los objetivos más importantes de ese momento era lograr la sanción de la Ley de Ejercicio Profesional, donde se reconociera el rol del psicólogo. Adela Duarte recuerda la reacción de un psiquiatra, por entonces director de salud mental. ¿Ustedes cuántos son? ¿200 niñas? Nosotros somos 28.000 médicos. ¿Y ustedes piensan que nosotros les vamos a entregar así como así las facilidades para que nos saquen los pacientes? No. Cuando se inició la profesión, nosotros teníamos un problema de reconocimiento dentro del campo de las prácticas de salud. Digamos, no había mucha predisposición de los médicos ni del sistema sanitario a que nosotros hiciéramos psicoterapias verbales. Digamos, no había confianza en que las psicoterapias verbales tenían algún efecto curador o curativo. Los psiquiatras no sabían cómo hacer para frenarnos, porque cada vez se anotaban más alumnos en las facultades y nos veían como invasores peligrosos. Por muchos motivos nos veían como molestos. Hasta 1966 hubo un gran movimiento en APBA. Pero con Onganía en el gobierno, el Estatuto de la llamada Revolución Argentina se instituyó por encima de la Constitución Nacional. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. El 29 de julio de 1966, las universidades fueron intervenidas. En la Universidad de Buenos Aires, la ocupación policial se realizó con gran violencia. Este hecho es conocido como la Noche de los Bastones Largos. Onganía llega con toda la furia, que empieza, digamos, como acto fuerte de intervención a la universidad en Exactas. 1 o 2 días después fue la Noche de los Bastones Largos en Filosofía y Letras, donde también venían por todo. Fue muy importante en ese momento todas las deliberaciones en la facultad esa noche, que ya sabíamos que venían, los esperábamos casi, qué hacer. Y habíamos decidido, para empezar, no renunciar. Muchos profesores trataron de promover una renuncia masiva, ya que creían que la intervención no iba a aceptar ese costo. La posición de APBA fue que esas renuncias serían aceptadas, dejando las facultades sin profesores. Lo cual era el peligro del fin de la carrera, que para nosotros eso era siniestro. Este es un periodo trágico, no solo para los estudiantes de psicología, sino para todo aquel que tuviera una idea diferente. La alta conflictividad política y social generada durante la denominada Revolución Argentina produjo 2 golpes internos, sucediéndose en el poder 3 dictadores: Onganía, Levingston y Lanús. En 1967, la comisión directiva, presidida por María Rosa Glasserman, decidió solicitar al interventor que se reabra la carrera de psicología. El interventor era el doctor Ipar, psiquiatra, que
su postura era que éramos auxiliares de la medicina, por supuesto, y de la psiquiatría. Lo van a ver a Ipar. Ipar acepta reabrir la carrera y hace una propuesta a la Asociación de Psicólogos, que es que la carrera se va a dividir en 3 tercios, que un tercio va a ser para la Asociación de Psiquiatras, un tercio, oh sorpresa, para la Asociación Psicoanalítica y un tercio para la Asociación de Psicólogos, que de esa manera se iban a cubrir todas las cátedras. Bueno, a la Asociación de Psicólogos le tocaron 16 cátedras. En APBA, el periodo de la llamada Revolución Argentina se refleja actualmente en la falta de información en el material de archivo. Podemos simplemente aplaudir a aquellos presidentes que mantuvieron la asociación en pie en tan complicada situación. María Luisa Siquier de Ocampo, Osvaldo de Bríes, Roberto Arari, Elena Roberto, María Vilma Schwartz. Durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, la APBA estuvo presidida por María Schwartz y Jorge Sevilla. Pero hubo una intervención a la facultad, que era de Filosofía y Letras, donde Otalagano separó a Psicología y Sociología de la facultad, las separó entre sí y las transformó en dependencia de rectorado que él controlaba personalmente. ¿Por qué? Porque consideraban que éramos muy subversivos y que había que sacarnos de ahí porque contaminábamos todo. Miguel Toyo recuerda por qué se festeja el Día del Psicólogo el 13 de octubre. A raíz de una idea en el primer Congreso Argentino de Psicólogos y Estudiantes de Psicología. Es decir, ese día fue un 13 de octubre, creo del año 74, y se decidió ese 13 de octubre instituir ese encuentro a raíz del encuentro nacional, a raíz del encuentro de los psicólogos, se decide instituir ese día como Día del Psicólogo. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar derrocó a María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Su primer presidente fue Jorge Rafael Videla. En 1977, Beatriz Perocio fue elegida presidenta de la APBA, que funcionaba en la sede de Acuña de Figueroa. En el 77 se crea una corriente interna dentro de la Asociación de Psicólogos, que es la corriente de unidad y fortalecimiento, a instancias de otros, entre otros, bueno, Beatriz Perocio, Marta Camaño, Osvaldo Peluto. Surgió que hicimos una corriente, un movimiento, en el cual discutíamos las definiciones de lo que era la tarea gremial y profesional. Muy seriamente nos reuníamos hasta cualquier hora de la noche y seguíamos el debate y armábamos documentos. De esos hay muchos documentos de lo que luego llamamos Corriente de Unidad y Fortalecimiento, la CUF. Durante la dictadura de Videla desaparecieron muchos integrantes de la APBA, entre ellos su presidenta, Beatriz Perocio. Beatriz Perocio es recordada no solo por su calidez y calidad como persona, sino también por su fuerza y convicción. Destacamos su último escrito en la Gaceta de julio de 1978. Allí numeró sucesos de gran importancia para los profesionales de la psicología. La Asamblea del 12 de agosto, acto que garantiza la continuidad de la legalidad de la institución, y el encuentro regional, una jornada científica para reconocer en qué se está trabajando. En un fragmento extractado de la Gaceta dice: reencontrarse no solo es saludarse, sino también reagruparse, reorganizarse científicamente y como institución. Ambos eventos tienen este común sentido, por eso deseamos verte participando en ambos. Hasta la próxima, Beatriz Perocio. Beatriz desapareció el 8 de agosto de 1978. Luego de la desaparición de Beatriz Perocio, es electo Osvaldo Abelluto. Isabel Lucioni, vicepresidente, comentó: eran momentos en que la gente tenía mucho miedo, hasta de pisar la asociación. En 1979 aparecen Smith y Criado, quienes desaparecieron junto a Perocio.
Por ese entonces, la fundación de la escuela de posgrado tuvo entre sus objetivos dignificar el rol del psicólogo con vías a seguir luchando por la ley. Te hablo de la gestión del 80 al 82, que permanecía el proceso militar y demás. Seguíamos presentando reclamos, aún con los militares seguíamos presentando reclamos. Presentamos el reclamo de que se modificaran las incumbencias del título de psicólogo en esa época. Y ya presentábamos el reclamo de que se legislara sobre nuestra práctica. En 1981 se organizó el primer Congreso Metropolitano, importante para visibilizar el rol del psicólogo en la comunidad. Ese primer Congreso Metropolitano de Psicología realmente fue una audacia y además una muy buena idea. Juntó una gran cantidad de colegas realmente y elegimos como sede del Congreso el Sheraton Hotel, que fue una cosa, ¿cómo te podría decir? Tal vez simbólica, no queríamos escondernos y que a esa altura era mejor ser visualizados orgánicamente que estar escondidos. Han sido congresos que en general han marcado etapas, han marcado hitos, con una asistencia masiva, con una producción científica de primer nivel. Entre el año 76 y fines del 83, que sube Alfonsín, en toda esa época nosotros, la verdad que teníamos bastantes, digamos, malas noticias. Permanentemente recibíamos noticias respecto de hechos violentos y represivos en los servicios de salud mental. Los servicios de salud mental eran prácticamente un blanco de las fuerzas represivas de la dictadura. Ese año, la APBA se unió con el Centro de Estudiantes de la Facultad para realizar unas jornadas sobre la formación universitaria del psicólogo. Se hizo como un acuerdo entre asociación, centro de estudiantes, ex docentes, como para que el proyecto de ahí en más pudiera hacerse conjuntamente. Y eso facilitó nuestra vuelta a la facultad. Durante la presidencia de Osvaldo de Bríez se organizaron la primera y segunda movilización de psicólogos, que congregaron a gran número de colegas. Ambas se realizaron en reclamo de la Ley de Ejercicio Profesional, que se proclamó durante la presidencia de Sergio Rousseau. Bueno, a partir de la instauración de la democracia, APBA, digamos, en principio impulsa los debates y la construcción del proyecto de ley de ejercicio profesional, luego lucha por la reglamentación, la legitimación, digamos, de nuestro ejercicio, o la legalización de nuestro ejercicio, ya legitimado entonces por la sociedad y por las organizaciones científicas, era indispensable. O sea, bueno, APBA trabajó en la construcción de ese proyecto. Sanción y promulgación de la Ley de Ejercicio Profesional, como decía, es parte de una construcción de una lucha colectiva. Lo primero que tiene que hacer una asociación para poder sostener la ley es seguirle dando cauce a esa construcción y esa lucha colectiva. La profesión, la defensa del ejercicio profesional tenía que tener tres ejes, ¿sí? Uno que era el científico, el otro era el comunitario y el otro el reivindicativo profesional. Paralelamente con el logro de la Ley de Ejercicio Profesional, se realizaron esfuerzos para la colegiación, la capacidad de matricular a los psicólogos. Bueno, en la gran mayoría de las provincias se hicieron colegios públicos, pero en la Ciudad de Buenos Aires no hubo acuerdo entre los psicólogos para armar esta instancia. Cuestión fuertemente resistida por el propio colectivo profesional de los psicólogos. La idea de que el ejercicio de la profesión debe ser una cuestión individual, que cada uno tiene que resolver a su manera. Sé que tiene que ser, en todo caso, un acuerdo, un consenso, ¿no? Si no, se pervierte un poco la idea originaria de un colegio.
regímenes económicos y políticos del país, hace que, bueno, nuestra cantidad de socios sea fluctuante, que no suba de manera drástica, sino que sube y baja, digamos, de una manera un tanto armónica, pero en un nivel, digamos, que no permite hacer grandes proyectos sustentables, sobre todo de lo económico. Todas las deudas han sido pagadas o refinanciadas, se han pagado las refinanciaciones, o sea, estamos en un momento de un equilibrio económico importante. Con respecto a los logros, APA tuvo un gran peso en la sanción y reglamentación, aún pendiente, de la Ley Nacional de Salud Mental. Este proyecto fue impulsado por el licenciado Leonardo Gorbax, quien en ese momento era diputado. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, junto a otras organizaciones, contribuyó y acompañó esta iniciativa en diversos ámbitos para lograr la promulgación de la Ley 26.657 en el 2011. La sanción en el año 2000 de la Ley de Salud Mental tiene a la asociación como uno de sus protagonistas, tanto en sus discusiones como en su elaboración, sus propuestas. La asociación genera la construcción de un foro de instituciones, de profesionales. Salud mental es una ley que, digamos, postula una transformación del paradigma en salud mental que refleja las ideas que APA ha venido sosteniendo junto con otras instituciones, junto con otras profesiones. Hoy en día APA sigue siendo referente en esa temática, hemos trabajado por la reglamentación y hemos participado de todas las formas y en todos los espacios. Por otra parte, generamos una estrategia de redes en la que conformamos en el 97 el Foro de Instituciones de Salud Mental con otras instituciones, de las distintas escuelas y de las distintas corrientes. El foro presentó un proyecto